Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a repasar el tema de los números reales. Bien, si vemos, los números reales se pueden clasificar en racionales e irracionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros, que sabemos que están compuestos por los números naturales y los enteros negativos, naturales 0, 1, 2, 3, etc. Los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Los números enteros se representan con la letra Z, Z mayúscula. Los naturales la letra N. Y por otro lado tenemos los números fraccionarios, es decir, aquellos que se pueden poner en forma de fracción. Dentro de los fraccionarios tenemos evidentemente los decimales exactos y los decimales periódicos. Los decimales periódicos pueden ser o bien los periódicos puros, es decir, que siempre se repite a partir de la coma, se repite, los decimales se repiten indefinidamente, y los periódicos mixtos, quiere decir que después de la coma decimal hay un cierto número de decimales que no se repiten y a partir de ahí se repiten. Tenemos también los números irracionales, los números racionales se representan con la letra Q mayúscula. Los números irracionales, que se representan con la letra I mayúscula, se pueden clasificar en dos tipos. Los números trascendentes, los números famosos, que son el número pi, el número e, el número de oro, el número phi, y las raíces, algunas raíces que se llaman radicales. Dentro de estas raíces podemos tener algunas raíces cuadradas, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. Si nos fijamos, todos los irracionales son números decimales, pero que no tienen infinitos números decimales, pero no periódicos. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, pero sin embargo raíz cuadrada de 4 es 2, que es un número natural y por lo tanto es un racional. Tenemos algunas raíces cúbicas, por ejemplo raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 5, sin embargo raíz cúbica de 8 no es un número irracional porque raíz cúbica de 8 es 2, ya que 2 elevado al cubo es 8. Lo mismo que raíz cúbica de menos 8, raíz cúbica de menos 8 es menos 2, ya que menos 2 elevado al cubo da menos 8. Y algunas raíces de otros índices, por ejemplo, raíz quinta de 3, mientras que raíz quinta de 32 es 2, ya que 2 elevado a la quinta, es 32, con lo cual no todas las raíces son números irracionales. Muy bien. Todos los números reales se representan en la recta real, es decir, todos los puntos de la recta son números reales y al revés, todos los números reales son puntos de la recta. ¿Cómo se representan? Pues o bien cada punto es un número real o bien también podemos representarlo mediante intervalos en la recta real. Dentro de los intervalos tenemos semirrectas, intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos. Volveremos sobre estos a continuación. Empezamos con los números racionales, es decir, las fracciones. Los números racionales vimos que podían tener o bien los números decimales exactos, o bien los periódicos puros, o bien los periódicos mixtos, pero todos ellos son fracciones. Vamos a recordar cómo se calculaba la fracción generatriz de los decimales exactos. En el caso de los decimales exactos, aquí tenemos por ejemplo el 2,15, viene de haber hecho una división entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya. Por ejemplo, el 2,15 viene de haber dividido 215 entre 100, que si lo simplificamos nos da 43 entre 20. Bien, pues esta sería la fracción generatriz de este número decimal. Vamos con los decimales periódicos puros. Un número periódico puro, un decimal periódico puro, tiene una parte entera y una parte periódica que es la que se repite, que se puede poner con este gorrito, que es el periodo. ¿Cómo se calcula la fracción generatriz? Bien, pues la fracción generatriz, para calcularla, se coloca el número entero, como si no tuviera decimal, se le resta la parte entera,
y se divide por tantos 9 como el periodo exista. En este caso tiene 2 números que son los que se repiten, por eso es 99. Bien, hacemos la resta, simplificamos y aquí tenemos la fracción generatriz de un decimal periódico puro. Vamos a ver cuál es la fracción generatriz de los periódicos mixtos. Primero, ¿qué es un número periódico mixto? Es aquel que tiene una parte entera, tiene una parte que no se repite, que también se llama anteperiodo, y tiene una parte que se repite. En este caso, el 48 es el que se repite. ¿De acuerdo? Bien, estos también tienen su fracción generatriz. ¿Cómo se calcula? Pues se pone el número entero como si no tuviera ninguna parte que se repite, y se le resta la parte que no se repite, en este caso el 3 y el 2. Y se divide por tantos 9 como parte periódica pura, o sea, cuando una parte se repite, y como son 3 decimales, se pone un 0, 990, y se pone un 0 porque hay un número que es el que no se repite. Bien, se hace la resta y aquí tenemos la fracción simplificada. ¿De acuerdo? Estos serían los decimales periódicos mixtos. Bueno, ahora tendrás que calcularle la fracción generatriz a todos estos. Aquí tenemos un decimal periódico efectivamente, exacto. Aquí también. Aquí tenemos un decimal periódico puro. Aquí también. Y aquí tenemos 2 decimales periódicos, muy bien, mixtos. Bien, ahora calculemos la fracción generatriz. Vamos a repasar cuáles eran los irracionales. Vimos que los irracionales podían ser algunas raíces cuadradas, algunas raíces de índice superior a 2. En particular, la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Primero, porque mi calculadora me da un número decimal con infinitas cifras decimales, que no se repite, no periódico. Pero no es todo esto, porque la calculadora nos da finalmente un número finito de decimales. Pero también podemos ver que no se puede escribir como una fracción. Esto lo demostraremos en otro momento. Bien, entonces raíz de 2 no es un número racional, es irracional, como otros tantos, raíz de 3, raíz de 6, raíz de 5, etc. Y después están los irracionales famosos. Aquí tenemos el número pi, aquí tenemos el número e, el número de Euler, el número de phi, que viene después de la razón, se calcula a partir de la proporción áurea, y lo que les decía antes, muchas otras raíces cuadradas, cúbicas, etcétera, que no se pueden poner como fracciones, también son irracionales. Por último, lo que dijimos, los números se pueden representar en la recta real y además se pueden representar como intervalos. Recordamos que era un intervalo cerrado, que se representaba de esta forma, con un punto cerrado, y también se representa con corchetes, AB. ¿Esto qué quiere decir? Que son todos los números reales tales que son mayores que A, mayores o iguales que A y menores o iguales que B. El intervalo abierto es similar, pero se ponen puntos blancos y se ponen corchetes. Como se escribiría el conjunto de todos los números reales tales que están entre A y B, pero son estrictamente menores. A es menor estrictamente que X, X es menor estrictamente que B. Semiabiertos o semicerrados es cuando ponemos por uno de los dos extremos del intervalo, o bien lo abrimos o bien lo cerramos. Este, por ejemplo, sería semiabierto en A, semicerrado en B. Bien, pues si es un corchete en A, aquí tenemos un menor estrictamente, y si es cerrado en B, aquí tenemos un menor igual. Y por último, las semirrectas, o también llamados intervalos infinitos, son de este estilo. Por ejemplo, este sería una semirrecta de A al infinito, como se escribiría de esta forma, serían todos los valores mayores
estrictamente mayores o iguales que A, porque el punto es negro. Si es un intervalo semiabierto, en este caso, una semirrecta que empieza en A, pues el A no está contenido, por lo tanto X es mayor que A, porque aquí tenemos un punto blanco. Y aquí tenemos lo mismo, esto sería un intervalo cerrado, infinito, pero cerrado en B, un intervalo finito cerrado, abierto en B. Y por último, la recta real en sí misma es un intervalo infinito que se puede escribir abierto menos infinito a más infinito. Y es abierto porque el infinito no es un número real. Bueno, seguimos en esto. Hasta luego.